Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que te encuentres ahora. Por acá, tu hermano Edgardo en su acostumbrado programa, Hablemos de lo que importa. Y una vez más, estaremos escudriñando la palabra de Dios con el fin de indagar sobre la vida de nuestro protagonista principal. Estamos hablando, por supuesto, de Jesús. Y en esta ocasión lo abordaremos a través de una pregunta fundamental. ¿Por qué la Biblia? La Biblia, para nosotros los cristianos, es la palabra de Dios. Y no solo lo sabemos por fe, sino que al escudriñarla nos maravillamos con lo exuberante y magnífico que es adentrarse en sus dimensiones. Si alguien busca algo en ella, de seguro lo encontrará. La Biblia es un cofre de tesoros inagotable, un cofre sin fondo, por decirlo así, donde encuentras la esencia de la vida misma, pues Dios es la vida y esta es la palabra de Dios. Es el libro más traducido, reproducido y vendido en todo el planeta. Para los cristianos es el Antiguo y Nuevo Testamento. El Tanaj para los judíos, que es solo el Antiguo Testamento, o lo que también se hace llamar la Torá. Es un libro santo para los musulmanes, del cual toman porciones del Antiguo y el Nuevo Testamento para crear su propio libro. La Biblia quiere decir biblioteca, es, por decirlo así, un compendio de libros, para ser más exacto, son 66 libros, los cuales fueron escritos por 40 autores de origen hebreos, a excepción de Lucas, que se presume que era de origen griego, por lo menos era gentil. Hombres que vivieron en distintas épocas y lugares y geografía diversa. La Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años. Se dice fácil, por hombres que en su mayoría no se conocían, dejando plasmada su personalidad, su sello personal y sus caracteres. La Biblia tiene una gama de escritores que abarcan distintos periodos y ubicaciones geográficas. Por ejemplo, tenemos a Moisés en Egipto, en los tiempos de los faraones, hasta Pedro en Israel, el territorio hoy llamado de Palestina. Además fue escrita en 3 continentes: África, Asia y Europa, con 3 lenguas fundamentales, o en 3 lenguas fundamentales, las cuales son el hebreo, el griego y el arameo, lo que demuestra su diversidad y su alcance global, diversidad cultural, reafirmando así también su autenticidad. Pablo, por ejemplo, fue un fariseo, perseguidor de la iglesia, y en los primeros tiempos de la iglesia, en la iglesia primitiva, escribió la mayoría de sus cartas estando huyendo o en cárceles. Lucas, un investigador y médico, la escribió navegando en barco en sus búsquedas. Daniel en un palacio. Juan, uno de los discípulos de Cristo, la escribió estando deportado en una isla. Y estos hombres con diferentes estratos sociales, económicos y profesiones. Por ejemplo, tenemos a Lucas, que era, como le digo, médico, y Mateo, que era recaudador de impuestos. O tenemos un pastor de ovejas que después vino a ser rey. Estamos hablando del rey David, que también era músico y poeta. Un pescador como Pedro, un copero del rey como Nehemías, un ministro como Daniel, un libertador como Moisés.
un fariseo, como le dije antes, como Pablo, y hasta un general como Josué. Son algunos de los ejemplos que podemos dar de la diversidad que los hombres y de los caracteres de la cultura de los diferentes hombres que escribieron la palabra de Dios. Y esto lo hago notar y le hago énfasis porque es extraordinario que, a pesar de ser hombres que no se conocían en su mayoría, en un lapso de 1500 años, por supuesto, que seguro no se conocían, estos hombres, sin embargo, tuvieron una coherencia extraordinaria desde el Génesis hasta Apocalipsis, una armonía extraordinaria entre las cosas que se escribieron allí, demostrando así que fueron hombres inspirados por Dios, iluminados por Él, a los cuales se les dio revelación para que escribieran lo que escribieron en ella. La Biblia es el fundamento de las tres más grandes religiones monoteístas del mundo: el cristianismo, el islam, el judaísmo. En torno a ella se escribió la historia del mundo. Usted puede sacar cualquier extracto de la historia del mundo y podrían haber cambios significativos, pero sacar la Biblia de la historia del hombre sería como reescribir de nuevo la historia desde el principio hasta el fin, por la influencia tan magnífica que ha tenido la palabra de Dios como debía de ser. Es estudiada en universidades por teólogos, psicólogos, científicos, arqueólogos, filósofos, antropólogos. Es el primer libro impreso en la tecnología de su momento, la imprenta. Tiene ciencias, matemáticas, cambia la vida del hombre. Es un valor literario extraordinario, patrimonio de la humanidad. Es base de constituciones de naciones enteras, pero sobre todo tiene un mensaje muy sencillo, a pesar de todo lo exuberante que hemos hablado. Un mensaje de amor, de salvación. Ese es su tema central. Jesús es su tema central. El Mesías es su tema central. La salvación, la reconciliación de Dios con su criatura. Como lo dijo Pablo en su momento, el fin de la ley es Cristo. La Biblia tiene una diversidad literaria extraordinaria. Incluye una mezcla de estilos con poesía, narración, parábolas, enseñanza. Es un código ético para la humanidad. Es una obra con riqueza literaria y cultural significativa. Por ejemplo, los Salmos son una colección de poesía religiosa, emocional y lírica, expresando una amplia gama de emociones humanas y relaciones con lo divino. Los evangelios relatan la vida de Jesús en un estilo narrativo, con elementos de enseñanza. Su influencia en la literatura es enorme. Ha inspirado numerosas obras literarias, desde poemas épicos, películas, novelas contemporáneas. Artistas, escritores y músicos han encontrado inspiración en los relatos bíblicos para crear obras maestras que trascienden las barreras culturales y lingüísticas. La diversidad literaria de la Biblia la convierte en un tesoro cultural y literario invaluable que continúa siendo estudiado y apreciado y interpretado a lo largo de los tiempos. En el aspecto arqueológico, los descubrimientos arqueológicos como las ruinas antiguas han corroborado los relatos bíblicos sobre lugares y ciudades que se nombran en la Biblia. Estos hallazgos arqueológicos respaldan la historicidad de la Biblia, mostrando que las piedras hablarán, como bien lo dijo Cristo en su momento, y validando eventos y lugares mencionados, como le dije antes, en la Biblia. La palabra de Dios, su foco en Jesús, su impacto en la historia trasciende la mera influencia literaria.
El antes y después de Cristo, que se menciona todo el tiempo en nuestras lenguas o en nuestro vocabulario, demuestra la influencia de este hombre a nivel global y su relevancia, incluso para quienes no creen en Jesús, evidenciando su legado y la transformación que ha hecho en la historia. El legado de Jesús en la Biblia es el corazón de su mensaje transformador. Sus enseñanzas y acciones han dejado un impacto indeleble en la historia y la comprensión espiritual de millones de personas. Jesús fue un maestro de amor. Sus enseñanzas nos alcanzan hasta hoy. Su pilar fundamental en sus enseñanzas fue amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto se convirtió, valga la redundancia, en pilar fundamental de la ética en el mundo entero. Su vida misma personificó estas enseñanzas, mostrando una compasión incomparable hacia los marginados, enfermos también que él mismo sanó y necesitaba. En la Biblia su legado refleja todo lo que Cristo hizo en vida. No es más que un legado extraordinario para todos nosotros. Sus sermones, sus parábolas transmiten mensajes de esperanza, de justicia, perdón y salvación. El énfasis en el amor, la misericordia y la reconciliación transformó la percepción de su tiempo y sigue siendo una guía poderosa, demostrando así el poder intrínseco en sus palabras. Te invito a leer la palabra de Dios. Como lo dijo bien Jesús en su momento, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo Jesús. Y una vez más me despido de todos ustedes, no sin antes desear que esta palabra llegue a tu corazón y germine en buena tierra, y que puedas compartir mi programa con otras personas con buen agrado. Se despide de ti tu hermano Edgardo en tu programa Hablemos de lo que